¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas. Qué gusto volvernos a encontrar en una nueva edición de Informa TVX Economía. Economía para la vida. Como usted bien sabe, este espacio es una coproducción entre el Departamento de Economía de la UCA y el canal TVX y queremos poner a su disposición diversos temas para el análisis de la realidad de nuestro país desde una perspectiva económica. En esta oportunidad de este domingo 19 de junio del año 2016, el tema que vamos a poner a su disposición en esta noche es la economía del conocimiento, una puerta para El Salvador. Así hemos titulado el programa de esta noche, Economía del Conocimiento. ¿En qué consiste esto de la economía del conocimiento? ¿Cuál es su vinculación con la vida académica, con la vida práctica, con las características de la sociedad salvadoreña? Pues eso va a ser el tema que vamos a platicar en esta noche y es para mí un gusto saludar a los invitados que nos acompañarán en esta oportunidad. Está con nosotros José Montoya. José es investigador del Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, CENICH. Esta institución es una dependencia del Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de nuestro país. José, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, es un gusto, un placer estar con todos ustedes esta noche. Gracias, José. También nos acompaña Zaira Barrera, ya la conocen. Zaira es economista, docente del Departamento de Economía de la UCA. Buenas noches, Zaira, bienvenida. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a la televidencia. Es un placer estar acá nuevamente hablando de un tema muy relevante. Gracias, Zaira, por estar con nosotros en esta oportunidad. Y como bien sabe, esta primera parte de introducción del tema que vamos a desarrollar en esta noche, economía del conocimiento, lo vamos a distribuir en los diferentes bloques. Como usted bien sabe, es parte de este programa Informa TVX Economía. Hablaremos en el próximo bloque sobre qué es esto de la economía del conocimiento, su impacto en el desarrollo del conocimiento y sus aplicaciones en el proceso del capitalismo en actualidad, en la dinámica capitalista en actualidad. En el siguiente bloque abordaremos cómo el conocimiento puede ser una herramienta para la mejora de la vida de las personas. Hablaremos cuáles son las condiciones que se necesitan para que el conocimiento sea un catalizador del desarrollo en el país. Y en el último bloque, como bien sabes, el bloque de síntesis, de valoraciones, de ideas y de propuestas que nuestros invitados le brindarán a usted. Hacemos la primera pausa entonces y regresamos en Informa TVX Economía. Volvemos en instantes. Estamos de regreso en su programa Informa TVX Economía, en su edición de este domingo 19 de junio del año 2016. El tema que estamos platicando en esta oportunidad es Economía del Conocimiento, una puerta para El Salvador. Como sabe, este espacio es una coproducción entre el Departamento de Economía de la UCA y el canal TVX. Entonces vamos a entrar en el primer bloque para entender qué es esto de la economía del conocimiento. Y para romper un poco el hielo, José, coméntanos qué es esto de la economía del conocimiento. Bueno, la economía del conocimiento se le puede ver de diversas formas, ¿verdad? Se le puede ver como una forma de hacer economía o se le puede ver como el estudio de una fase específica del desarrollo del sistema productivo capitalista, ¿verdad? En este último sentido, entendida como fase de desarrollo, su estudio es más reciente, ¿verdad? Fue introducido el concepto de economía del conocimiento, o más bien economía basada en el conocimiento, por la Organización de Cooperación y Desarrollo, la OCDE, ¿verdad? Que aglutina a un grupo de países desarrollados, industrializados, y fue en ese informe del año 1996, ¿verdad? O sea, algo reciente, donde ellos identifican, ¿verdad?, puntualmente actividades, ¿verdad?, que denominan una nueva forma de hacer economía, ¿verdad?, por su contribución a la acumulación de capital en los mercados mundiales, ¿verdad?, su contribución en términos productivos. Y obviamente se están refiriendo a los países industrializados, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que esos países industrializados están produciendo y dónde está la mayor cantidad de valor? ¿Y cuáles son las ramas que ellos identifican? Identifican ramas como la informática, como la electrónica, particularmente la electrónica, ¿no? Electrónica, ¿qué puede ser? Bueno, eso que estás sosteniendo en tu mano, ¿verdad? O sea, celulares, laptops, palmas, lo que sea, ¿no? En realidad es la electrónica, todo este mundo de las computadoras, ¿verdad?, vinculado a la informática y a las telecomunicaciones. Estas
nuevas ramas que son relativamente nuevas, aunque tienen su origen en la década de los 70 y 80, y que están transformando la forma en que se hace economía, que permiten, por ejemplo, coordinar cadenas productivas a nivel global, ¿verdad? Que permite descentralizar la producción, ¿verdad?, de los países industrializados, y que permiten colocar eslabones de las cadenas productivas en diversos países, ¿no? Siempre manteniendo los eslabones más altos de la cadena en los países desarrollados. ¿Y qué es lo que determina que esos eslabones sean altos o que estén arriba en la cadena productiva? Bueno, que sean eslabones relacionados con la generación o con actividades relacionadas con la generación de conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué son esas labores de generación de conocimiento? Bueno, son labores como diseño, como desarrollo de software, como desarrollo de nuevas tecnologías o tecnologías que se vinculan, ¿verdad? Por ejemplo, tecnologías como la nanotecnología, las tecnologías de la biomédica, ¿verdad?, etcétera, ¿no? Ahí hay todo un... Entonces, digamos, esta nueva economía, ¿dónde está lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Porque, digamos, en términos de economía, en términos de historia económica, ¿verdad?, el conocimiento, ¿verdad?, o sea, el conocimiento, ¿no?, siempre ha estado junto a la humanidad, junto al desarrollo histórico de la humanidad, ¿no? Es parte de su producción material el conocimiento, y es lo que nos separa del resto de, digamos, su inteligencia, su capacidad de producir, de pensar, de proyectar conocimientos. Eso es lo que nos separa del resto de las especies, ¿no? Y siempre ha estado en la historia de la humanidad, desde que los griegos generaban sus inventos, que los sabios de Oriente trasladaron ese conocimiento a Europa, y el capital mercantil se aprovechó de ese conocimiento para conquistar Europa y de ahí todo el mundo. O sea, y las sucesivas revoluciones industriales en el capitalismo, el conocimiento siempre ha estado ahí. Okay. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, que siempre ha estado, pero como un agente secundario, como un catalizador de los demás factores de la producción, junto al capital material, al factor trabajo, a la tierra, ¿no? Siempre ha estado como a la par, subordinado o en la periferia, o sea, como lejos, o sea, solamente siendo utilizado cuando se le necesita. Lo nuevo ahora es que si nosotros observamos la forma en que se configura la nueva estructura productiva mundial y la complejidad de los aparatos que se están produciendo en la actualidad y la velocidad con la que se mueve la información y las sucesivas revoluciones tecnológicas, lo que tenemos es que el conocimiento ha adquirido un lugar central. Es el activo más importante del proceso productivo. Nos has mencionado entonces, José, con esta introducción muy oportuna, que el conocimiento se convierte en este momento como un punto de referencia en este momento de la actualidad y su vínculo con la economía. Quiero aprovechar, Zaira, para tener tu reacción a esto, vínculo, conocimiento y economía, dado que lo hemos hablado en varios capítulos de Informa TVX Economía, varios temas vinculados a economía. ¿Cómo entra esto del conocimiento con la economía? Ya luego iremos desarrollando en los siguientes segmentos aspectos característicos de la sociedad en este momento y la referencia que tiene, por ejemplo, en el rubro de tecnología y telecomunicaciones. Pero particularmente, ¿cómo vinculamos estas dos áreas de conocimiento y economía? Bueno, yo creo que en primera instancia, como recién señalaba José Ernesto, cuando el conocimiento se pone como el activo más importante en la fase del capitalismo actual, eso quiere decir que la influencia que tiene el conocimiento en los procesos económicos es ahora más evidente que lo que fue en otros momentos, donde, como bien señalaba, tenía un papel quizá más periférico, a veces hasta como desconocido. Pero ahora el papel que tiene el conocimiento en la producción es clave, porque el capitalismo actual, y no nos estamos refiriendo solo a la economía de El Salvador, sino al mundo en el que El Salvador se mueve, tiene al conocimiento como uno de sus activos más importantes. Y desde esa perspectiva, los países que no hagan del conocimiento, o sea, que no basen su economía o su producción en el conocimiento, van a ir rezagándose progresivamente más frente a aquellos que sí lo hacen. Y aquí hay una cosa que yo quiero aprovechar para que José Ernesto la amplíe, y es que tiene que ver con el hecho de que esto que la OCDE señalaba sobre el emerger, bueno, no el emerger, sino el ganar importancia de estas actividades de informática electrónica posibilita la difusión más rápida de información. Y esa difusión más rápida de información ha posibilitado los procesos de deslocalización de la producción
porque es posible que una empresa, aunque esté en un país, pueda controlar los procesos productivos, aunque estos estén en otro país, lugares, por la información, pero también ha sido posible el desarrollo de las actividades financieras, que tienen también una base importante en esta movilidad casi infinita y rápida de información. Sin embargo, información y conocimiento no son lo mismo. O sea, no porque un país tenga acceso a toda esta magnitud de información, tiene necesariamente conocimiento. Entonces, aprovecho el espacio, el momento, para pedirle a José Ernesto que amplíe sobre eso. O sea, ¿cuál es la relación que hay entre información y conocimiento? Has hecho una buena mención. Yo me sumo a esta idea que ha mencionado Zaira, José, para el hecho de... no te estaba... No. El tema del conocimiento. Sí. ¿Qué se entiende por conocimiento? Y evidentemente en el esquema actual de las sociedades, de estas sociedades capitalistas, hay regiones y hay países que han desarrollado quizás más conocimiento que otros, y otros, como menciona Zaira, tienen más énfasis de información. Podemos tener un acceso a información, pero la producción de conocimiento, ¿en qué radica y qué le hace distinto? Sí, bueno, sí, eso es un punto importantísimo, ¿no? En realidad, de nuevo, o sea, lo que marca el salto de calidad en esta fase de desarrollo del capitalismo, como digo, es la revolución informática, electrónica y asociada a las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque eso permite articular, digamos, en tiempo real los espacios donde se genera información, donde se genera conocimiento, perdón, y el espacio productivo. Ahora, la información, digamos, es una de las formas de movimiento del conocimiento, ¿verdad? Podríamos decir que el conocimiento codificado, ¿verdad? O sea, ese pensar, ese reflexionar, ese analizar de la humanidad, se puede expresar de forma codificada o de forma tácita. Cuando hablamos del conocimiento codificado, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, un libro, nos estamos refiriendo a un manual, nos estamos refiriendo a una receta. A un tutorial de YouTube. A un tutorial, o lo que sea, ¿no? O sea, finalmente son esas ideas, ese conocimiento ordenado, sistematizado, publicado y difundido, ¿no? Y eso es la información, o adquiere como mayor representatividad bajo la forma de información. Esa información, digamos, autores como este francés Dominique Faure dice que la información está disponible, está en abundancia, está en todos lados, o sea, vos ves que está en todas partes, o sea, estamos saturados de información. Pero la información está en un estado estéril o inerte, ¿no? O sea, porque no lleva por sí sola a la transformación social. Y ahí es donde viene el otro componente clave del conocimiento, el conocimiento tácito. O sea, el conocimiento tácito refiere a el saber hacer, ¿no? Una forma de verlo, una forma de diferenciarlo. Una cosa es leer un libro y otra cosa es recibir una clase, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? O recibir una capacitación. Yo estoy recibiendo información, pero la estoy recibiendo del que sabe hacer. Y si yo logro absorber esa información y darle un propósito útil o productivo, entonces yo finalmente estoy orientando el conocimiento, o sea, de la información que he adquirido, la estoy asimilando y la estoy transformando en conocimiento. La puedo yo generar un conocimiento productivo útil, ¿no? Entonces, solo para terminar la idea, sí. En nuestras sociedades, ¿verdad?, subdesarrolladas, tercermundistas, el problema es que somos usuarios de la información, como somos usuarios de la tecnología. Pero somos, nos hemos quedado un poco cortos en términos de producir conocimiento y producir conocimiento valorizable en términos de innovación y tecnología. José, tenemos que hacer una pausa, Zaira, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque pues sigamos profundizando esta discusión, qué herramientas, qué se necesita para la generación de conocimiento en el país, también que podamos hablar un poco de referencias en otros lugares del mundo en donde están utilizando esta economía del conocimiento para la discusión de nuestros amigos y amigas de la audiencia. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX Economía. Regresamos.
Continuamos en Informa TVX Economía en la edición de este domingo 19 de junio del año 2016. En esta oportunidad platicamos con José Montoya y Zaira Barrera de la economía del conocimiento, una puerta para El Salvador. Retomando entonces la discusión, Zaira, me parece interesante, es un tema innovador, no es un tema que se suele discutir mucho en medios de comunicación, pero creo que es algo que está en boga en la actualidad. Y ahora hablemos un poco de esto, llevándolo al lado de nuestro país. ¿Cómo nos vemos en esto de la economía del conocimiento? ¿Somos usuarios, somos productores de conocimiento? ¿Cómo nos podríamos catalogar? Ya, pues, bueno, en la reflexión última que planteaba José Ernesto y que creo que no necesita demasiada demostración, es el hecho de que en los países subdesarrollados somos más consumidores o como usuarios de la información más que generadores de conocimiento. Ahora, yo quisiera llevar un poco la discusión para provocar a José Ernesto a que amplíe en esa área, y es el hecho de que no es lo mismo inventar que innovar. Desde esa perspectiva podríamos señalar que hay personas en estos países que en efecto tienen inventos y gente que investiga y gente que descubre cosas, pero eso no tiene el mismo efecto en un país como este que el efecto que puede tener en otros países donde se convierte en innovación. Entonces, quiero señalar esto porque cuando decimos somos usuarios de información y no generamos conocimiento, no quiere decir que no haya personas que lo hayan logrado. De hecho, hay jóvenes que pueden estar haciendo cosas que ni sospechamos a partir de su uso de la información. Pero el país como tal no es generador de conocimiento. Entonces quizá provocarle que amplíe sobre eso, o sea que cómo en unos países la creatividad y el conocimiento que generan las personas puede catapultar a todo el país y en otros países como en los nuestros, por ejemplo, que haya una persona que tenga gran capacidad, que tenga habilidad para investigación, para innovación, para crear cosas útiles, al final el país como tal no puede como absorber o aprovechar esas cosas, ese potencial humano para despegar y para lanzarnos en una línea de mejorar la vida de las personas. Si te parece, José, podemos tomar un primer elemento de la idea que Zaira ha mencionado, que es tomamos puntos de referencia de otros lugares en el mundo, qué han hecho en otros lugares sobre la economía del conocimiento y luego podemos vincularlo al caso de El Salvador. Estamos en condiciones para producir conocimiento, hay experiencias, hay algunas estrategias, entonces, ¿o qué se necesita? Pero si quiere el primer aspecto, José, ¿en qué otros lugares del mundo se han llevado bajo esta línea de economía del conocimiento y en qué se puede ver, en qué se puede expresar? Bueno, voy a tratar de armar todas las ideas de todos los pases que me han dado. Bueno, sí, partamos del hecho de que durante mucho tiempo se pensó, o había esa, digamos, o más bien la globalización en este momento nos presenta una división del trabajo y la producción, ¿no? Entre países que generan conocimiento tecnológico y eso se expresa en productos de alta tecnología, ¿verdad? Y países que son consumidores de esa tecnología y que consumen la tecnología, pero algo pasa que no logran producir su propia tecnología y competir en los mercados globales con esa tecnología. Al ser consumidores de esa tecnología y no poder sobrepasar esa barrera de consumo para lograr la producción, ya se establece un tipo de dependencia, tipo de dependencia tecnológica. Ahora, la dependencia entre los países desarrollados y subdesarrollados no es algo nuevo, no es algo que comienza con la economía del conocimiento. Hace 50 años, por ejemplo, se sostenía que existía una relación de dependencia en términos de la acumulación de capital entre los países del centro y la periferia, entre los países del norte y el sur, y que esa relación de dependencia era insuperable por esa dinámica perversa que existía. Y así, digamos, se mantuvo en Latinoamérica esa percepción, pero sucede que países que hace 50 años tenían una producción en términos per cápita y agregado inferior a muchos países latinoamericanos, ¿verdad? Hoy en día le venden laptops, le venden carros, teléfonos. contratan mano de obra en sus plantas productivas.
parecería, o sea, países que tenían una renta inferior a países como Brasil, México, Argentina, ahora son líderes en materia tecnológica. Pareciera que rompieron esa relación de dependencia, ¿no?, que se había establecido en ese momento. Pero Latinoamérica no pasó de ser dependiente. Ahí es donde es útil observar casos exitosos, ¿verdad? Como podría ser el caso del llamado milagro asiático, ¿no? Y del milagro asiático, el caso más sonado es el caso coreano, ¿verdad? Corea es un país que nosotros lo conocemos bastante bien. No lo conocemos por su historia, por su geopolítica, sino que lo conocemos por marcas como Hyundai, marcas como LG, ¿verdad?, como Kia. O sea, en realidad somos usuarios de los productos coreanos, ¿verdad? Y si nosotros hemos visto una viñeta que diga hecho en Corea, estamos vinculados a Corea de alguna forma. Corea, como decía, era un país que en la década de los 50 tenía un PIB per cápita inferior a los $100, tenía un índice de desarrollo humano inferior al de todos los países africanos, ¿verdad? Había pasado de una ocupación japonesa a una guerra de división, a una fragmentación interna, un problema político terrible. Corea no tenía ni científicos, ni académicos, ni empresarios, ni políticos que pudieran sacar adelante a su país en ese momento. En una generación, 50 años, Corea ahora es un país de la OCDE, país industrializado, líder en ramas tecnológicas. Pasó de ser consumidor a ser productor de tecnologías. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Corea? Hay cosas que hay que matizar. Primero, es un proceso largo, es un proceso doloroso, ¿no? Es un proceso doloroso de desarrollo. Pero lo importante que podemos destacar es que si bien hay factores clave como la educación, inversión en infraestructura, acceso a capital, o sea, todos esos son factores fundamentales que explican el desarrollo coreano. Pero si nosotros quisiéramos articularlos en torno a un factor profundo o digamos que está detrás de todo eso, pudiéramos decir que definitivamente tuvo que ver la economía política del desarrollo coreano. Y con economía política estoy diciendo justamente como nación apostarle a un proyecto específico. Y Corea tuvo la virtud o la maldición, como quieras verlo, de no tener ningún recurso natural más que su gente. Entonces ellos dijeron, si queremos nosotros, gobierno, legitimarnos, y empresas, si queremos salir adelante, o sea, ellos ganar, ¿no?, o sea, sobrevivir como empresarios, tenemos que apostarle al desarrollo científico-tecnológico de la nación. No por el amor a la ciencia o la tecnología, sino porque la ciencia y la tecnología te dan acceso a la innovación. Sí. Y ahí trato yo de conectar el pase que me hizo Sara, ¿no? Efectivamente, nosotros producimos conocimiento, pero por eso hice el matiz, conocimiento valorizable. Y eso refiere a lo que ella diferenciaba entre invento e innovación. El invento es justamente un proceso de descubrimiento científico, de aplicación, pero que para poder convertirse en innovación, según la definición schumpeteriana de la innovación, o sea, en términos económicos, tiene que ser un proceso que tenga un mercado, que transforme el mercado, o que de alguna forma pueda penetrar exitosamente en la dotación de bienes y servicios, ¿verdad? Ahí se pueden distinguir distintos grados de innovación. Innovación radical, incremental, de producto, de proceso, pero tiene que tener un mercado. Y la innovación entonces, ¿verdad?, es una articulación tanto de la ciencia, la tecnología, el conocimiento científico, tecnológico, con los ámbitos productivos y económicos, sociales de una nación. Es un concepto complejo. ¿Cómo lograr la innovación? Dependerá de la capacidad nacional de articular todos esos ámbitos, ¿no? Has hecho una mención, a ver, hay varios aspectos interesantes para una discusión que
insisto, en este país creo que se debe hacer con más fuerza. El caso coreano que tú mencionaste, José, es interesante porque su apuesta para el desarrollo de su proyecto de desarrollo pasó por el tema de la ciencia y la tecnología para la producción, y eso le permitiera pues mejores condiciones económicas y que eso se trasladara en indicadores de su PIB per cápita, crecimiento, entre otras cosas. Quiero aprovechar, te doy el pase, Zaira, para ver un poco de lo que nos ha mencionado José, de las características, pensándolo en el caso de El Salvador. Nosotros podemos tener ciertas condicionantes o ciertas características que nos puedan llevar a esta énfasis de la economía del conocimiento, pensando en innovar, en gestionar, en crear conocimiento. ¿Tenemos las condiciones para hacerlo, Zaira? Bueno, yo creo que antes de eso, quizás señalar una pregunta que suele aparecer en el ámbito académico cuando se habla de casos como el de Corea del Sur, porque en el caso coreano, como decía José Ernesto, bueno, no tenía otros recursos de los que pudiera echar mano, que sí pasa en algunos países latinoamericanos que tienen como eje la exportación de bienes primarios. En el caso de Corea no era así, su riqueza principal era las personas, y en eso podríamos hallar cosas en común que tenemos en relación a Corea del Sur. Pero uno se puede preguntar, entonces ¿El Salvador puede ser Corea? O sea, ¿puede lograr lo que logró Corea en su momento? ¿Es solo cuestión de echarle ganas y encontrar la vía por la cual se puede? Yo creo que ya es necesario, y lo hemos conversado, quizá después lo pueda retomar, cuáles son las claves del proceso coreano, porque lo desarrolló en cierto momento del capitalismo. Sí. O sea, que vio la oportunidad, se enganchó y ahora está donde está. Pero ¿es posible que otros países puedan lograr lo que Corea logró en su momento con lo que hizo? ¿O el capitalismo actual nos exige a los países que estamos todavía rezagados que busquemos una vía diferente, pero que de todos modos implique la formación de una base de conocimiento? O sea, digamos, podemos desarrollar conocimiento, potenciar la generación de conocimiento, pero no necesariamente podemos pensar que vamos a insertarnos ahí donde se insertó Corea y hacer la competencia de Corea eventualmente. Entonces, en el caso de El Salvador, yo creo que hay puntos clave que ya se han señalado en otros programas que hemos tenido de economía para la vida, especialmente en el programa que hablaba sobre esta relación que hay entre productividad y crecimiento. Claro. Es decir, si no ponemos a las personas, a su desarrollo y al desarrollo de su potencial en el centro, difícilmente vamos a lograr un país que pueda absorber esa fuerza productiva humana transformada en conocimiento e innovación y a partir de ella mejorar la vida de las personas. Entonces, en el caso de El Salvador, a mí me parece que una condición importante que hay que señalar es cuál es la capacidad que tiene el país para generar ese potencial, bueno, no solo generar el potencial humano, sino además absorber ese que ya existe. Okay. Sí, la situación de las personas es precaria en términos de las remuneraciones, y aquí voy a mencionar algo también que hace poco se evidenció en el estudio de Fundaungo sobre los jóvenes ninis, y es el hecho de que la educación para una cuarta parte de los jóvenes ninis no es un mecanismo de ascenso social. O sea, la juventud de estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, una quinta parte de ellos no estudian, porque consideran que la educación no es relevante para ascender socialmente. O sea, no es la educación la vía por la cual pueden ellos mejorar su vida a través de las remuneraciones. Y no es una percepción del todo equivocada. Bueno, puede que sí lo sea, pero digo que no es del todo equivocada porque en el mismo informe se señala que el retorno el retorno en términos de ingreso por un año más de educación se ha reducido. Okay. Entonces, también eso nos señala cuál es la situación del país para generar este conocimiento y poder aprovecharlo. O sea, si las personas no están en el centro, es difícil. Y si no hay una apuesta estratégica de la que hablaba José Ernesto, o sea, que el país ponga sus energías en esa apuesta. En ese tema. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el siguiente bloque tratemos de darle la respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes son los que tienen la responsabilidad, la tarea o los que pueden generar conocimiento en una sociedad, particularmente en nuestro país? Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX Economía. Volvemos en instantes.
Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía en esta edición del domingo 19 de junio. Estamos hablando de economía del conocimiento, una apuesta para El Salvador. Nos acompañan en esta oportunidad José Montoya, investigador del Centro Nacional de Investigaciones de Ciencias Sociales y Humanidades, y Zaira Barrera, catedrática del Departamento de Economía de la UCA. Entonces, retomando un poco la idea que te traíamos del segmento anterior, José, y creo que es importante este elemento, El Salvador, si bien no puede replicar, no se puede convertir en Corea del Sur, como el ejemplo que llevábamos en materia de gestión del conocimiento y cómo esto se materializó en su desarrollo económico, pero ¿qué elementos podemos tener en consideración para ver que El Salvador tiene o no tiene para enmarcarse en estas condiciones de economía del conocimiento en la actualidad? Bueno, en primer lugar, sobre lo que consultaba Zaira, ¿no? ¿Puede El Salvador seguir a Corea en su ascenso exitoso como país industrializado, ¿no? Como país desarrollado, sí, sobre la base del conocimiento? Bueno, a propósito de eso, justo estamos haciendo en la universidad una investigación con unos chicos que están haciendo su tesis y, o sea, están haciendo un trabajo muy interesante y donde se trata de responder justamente esa interrogante, ¿no? Y lo que hemos, digamos, un poco descubierto es, primero, que el capitalismo, ¿no? Como sistema productivo no es estático, ¿no? O sea, se mueve, tiene movimiento, tiene motores, tiene fases o tiene varias etapas, como lo querramos ver, ¿no? Para el caso, hace un tiempo trajeron los compañeros de la UCA a este catedrático Sergio Ordóñez, ¿no? De la UNAM, y él habla de fases de desarrollo del capitalismo, ¿no? Y se refiere a esta última fase como una fase donde se articula el aparato educativo científico con el productivo, ¿no? Y donde predominan las ramas de electrónica e informática, ¿no? Por su parte, la economista Carlota Pérez, también desde una perspectiva más neo-schumpeteriana, evolucionista, habla de paradigmas tecnoeconómicos, ¿no? O sea, distintas fases, y reconoce esta fase en la que Corea se insertó como una fase dominada por tecnologías de la electrónica y la informática también, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es que con cada fase o con cada onda o con cada paradigma, ¿no? Se abre el predominio de una tecnología particular, ¿no? Así como en un momento fue el vapor, la petroquímica, la automotriz, la electrónica y la informática, ¿verdad? Hay momentos en que una fase define, ¿no? qué tecnología va a haber, y esa tecnología define el movimiento de los sectores de la economía. Las naciones que logren entrar a esa fase se van a lograr desarrollar. ¿Cómo llegar a esa fase o cómo posicionarse ventajosamente en el ascenso de esa fase tecnológica o esa revolución tecnológica? Dependerá de su capacidad interna, de su capacidad tecnológica, ¿no? De su apuesta, ¿no? Entonces, ¿puede El Salvador seguir a Corea? Corea tardó 50 años en insertarse a la fase actual. Pasó de la industria ligera en los 60 a la industria pesada, a la investigación científica, y ahora está en la industria creativa o la economía del conocimiento, ¿no? Pasó por todo eso. ¿Vamos a pasar nosotros por todo eso? Es imposible. Ya no es posible hacerlo. Por eso es que Carlota Pérez habla de ventanas de oportunidad. Ventanas de oportunidad. Sí, momentos, escenarios en donde se pueda. Exactamente. Momentos en los que, por una u otra razón, que dependerá de cada fase, las necesidades específicas para entrar a esa tecnología no son tan altas, o no, digamos, no hay tantas barreras a la entrada para acceder a esa tecnología. Y hay, digamos, una capacidad previa adquirida, ¿verdad?, en términos de cuántos ingenieros hay en el país, cuántas patentes se desarrollan en el país, qué tan articulado está el sector privado con el sector público, qué tan articulado está el sector, digamos, de las universidades con el sector productivo y con el gobierno, digamos, cómo funcionan, cómo interactúan. O sea, me estoy refiriendo a qué tan preparado está un país para acceder a esa nueva tecnología, para posicionarse ventajosamente en esa tecnología. Porque, y termino con esto, hay un autor que se llama Moses Abramovitz, ¿no?,
que habla de la capacidad social, ¿no? De la capacidad social. Y ese es un autor que retoma Carlota Pérez en sus investigaciones. Y lo que él dice es que un país atrasado en términos tecnológicos, lejos de tener una desventaja, tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque el país líder ha tenido que transitar por todo un proceso de descubrimiento, desarrollo, prototipo, masificación, reordenamiento de su planta industrial, reordenamiento de sus articulaciones institucionales para poder acceder a la nueva fase. Entonces, su ventaja se convierte en un lastre. En cambio, un país atrasado, un llamado latecomer, ¿no? Para hacer el catch-up, puede entrar directamente a la última fase y renovar toda su planta productiva y ascender en términos de acumulación de capital. Ahora, ¿de qué dependerá que esa ventaja o esa oportunidad se use o no? Es similar con el caso del bono demográfico. Es una oportunidad. ¿Estás listo para aprovecharla? Eso es lo que tendrá que ver un país. No la vas a tener necesariamente continuo. En algún Es que lo que periodo, en pasa es algún que momento de la historia vas a tener esta oportunidad. Y en ese momento hay que aprovecharla, pero no es de decir, bueno, aquí viene, hay que aprovecharla. Sí. Hay que estar No, listo con- para o sea, aprovechar. Hay que estar preparado. Y esa para es la pregunta que aprovecharla. quiero poner en la discusión. ¿El Salvador está preparado? ¿Quiénes participan en esta dinámica de gestionar o desarrollar una economía del conocimiento? Tú mencionabas, José, estamos hablando no solamente de científicos, universidades, estamos hablando de empresas, estamos hablando hasta de lineamientos del Estado mismo, de actores políticos que tengan como parte de sus énfasis la economía del conocimiento. A tu criterio, a tu valoración, luego paso con Zaira para tener su reacción también, pero me gustaría tenerla muy puntual, José. ¿Cómo está El Salvador en esto? De los protagonistas, de los involucrados en economía del conocimiento, ¿están? ¿Les interesa esto? Mira, en realidad hay que decir una cosa que, como diría Zaira, no necesita demostración. O sea, es bastante obvio, ¿no? El Salvador arrastra una trayectoria de subdesarrollo que es difícil revertir con uno o con dos gobiernos, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil porque la fase de desarrollo del capitalismo actual se ha, digamos, desplegado bajo una envoltura neoliberal. En esa envoltura neoliberal, la doctrina o la ideología predominante es aquella en la que el Estado no se debe meter en la conducción económica. En términos de un desarrollo productivo sobre la base de la ciencia y la tecnología, eso ha demostrado ser desastroso. No, porque finalmente un país no puede omitir el rol central que tiene el Estado en la conducción del desarrollo económico. Planificando, implementando, verificando, etc. ¿no? O sea, es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, según las investigaciones del Banco Central sobre esta última metodología del Product Space, han concluido que El Salvador tiene, a partir de todo lo que se implementó con los gobiernos de Arena, una ventaja comparativa revelada en una serie de sectores. O sea, eso es a lo que nos ha llevado el libre comercio, sin la intervención del Estado directamente. Y con todos los tratados de libre comercio, todo lo que querrás. Y con el estado de las universidades en el que se encuentran, ¿no? Privadas y públicas. Y lo que nos dice es que ninguno de esos sectores es de alto contenido tecnológico. O sea, creo que uno de nuestros productos más competitivos en términos de libre mercado son los textiles. O sea, es maquila de ensamblaje de bajo contenido tecnológico. Ahora, el gobierno, a través de su política de transformación productiva, ha descubierto o ha determinado a partir del Product Space algunos sectores que se acercan al núcleo del Product Space, donde se ubican las actividades de mayor contenido tecnológico, de mayor complejidad, donde están las actividades de mayor valor agregado y donde nos interesa estar como país para desarrollarnos. ¿No? ¿Cuál es uno de los problemas que se podría, digamos, inferir de la estrategia? Que hay una serie de sectores, incluido el financiero, que no están alineados con la transformación productiva del país. ¿Por qué? Porque ellos están desarrollando una acumulación de capital que no requiere directamente la generación de contenido tecnológico. Ellos necesitan ser usuarios de la tecnología para articular y dinamizar sus actividades
económicas, como cuáles pueden ser: inmobiliario, hotelería, servicios, comercio, lo que vos querrás. O sea, no hay, digamos, una apuesta común, ¿verdad? O sea, y digamos, eso es lo que define las posibilidades de un país para estructurar una capacidad tecnológica en términos exitosos. Okay. ¿Cuál es tu apuesta? O sea, ¿cuál es? Y por eso decía yo la economía política del desarrollo coreano. Porque cuando digo economía política, eso arrastra compromisos, sí, intereses contrapuestos, sí, sí, sacrificios, políticas públicas, o sea, intervención impuestos, estatal, intervenciones, pero si hay una identificación común de hacia dónde queremos ir, y si esa identificación común pasa por, como decía Zaira, dignificar al trabajador, o sea, reconocer su rol clave, estratégico en esta fase del desarrollo productivo del capitalismo, entonces lograremos desarrollar una capacidad tecnológica exitosa. Zaira, me gustaría tener tus opiniones y solo agrego un elemento más, el tema de universidad. ¿Cómo entra la universidad en esto? Pues digamos, en principio las universidades no es el único que tiene el cometido en esto de formar, pero también tiene un proceso de discusión científica, de producción y cuáles son aspectos estratégicos en este marco de economía del conocimiento. Bueno, yo creo que hay un elemento que quiero destacar. Ya José Ernesto mencionaba que a partir de la adopción de la vía de crecimiento neoliberal y del repliegue del Estado, o sea, que se le saca del terreno de juego de la economía y se le relega a una actividad de manejo de las reglas del juego, etcétera. Además hay todo un desmontaje de capacidades técnicas y de instituciones, por ejemplo, de planificación o de generación de estudios que sean relevantes para tomar decisiones clave. También hay otra característica que me parece de El Salvador, que se ha acentuado con el neoliberalismo, más vertiginosamente, y es el hecho de que las personas no estamos en el centro del quehacer económico. Entonces, evidencia sobre eso es la evolución que han tenido los salarios, ¿sí? La evolución que ha tenido el poder de compra de esos salarios. Evidencia de eso es que los jóvenes no identifiquen, bueno, que al menos una quinta parte de los jóvenes ninis, no identifiquen la educación un mecanismo de ascenso social. Y esto es clave porque desde el discurso empresarial relativo al ajuste salarial dicen, no, pero es que el salario debe estar amarrado a la productividad. Entonces, existe la idea de que la mayor productividad de las personas viene de una mayor educación, pero lo que se nos está mostrando a nivel agregado es que la productividad va por un lado y el salario va por otro. Entonces, podríamos pensar en este razonamiento. Yo me voy a educar más, voy a ser más productiva. Si voy a ser más productiva, debería subir mi salario, pero yo veo que eso no pasa. Entonces, o dejo de estudiar, o estudio y me preparo y me voy del país. Y el país, por lo tanto, no puede quedarse con ese potencial humano porque no hay un retorno para las personas respecto a esa potencialidad. Ahora, ¿ibas a agregar algo? Tengo que cerrar el bloque, pero si les parece, en el último bloque hacemos el punteo de las síntesis, de las ideas principales que me gustaría que destacaran ambos, porque estamos llegando al cierre del programa. Ha sido un tema muy interesante. Creo que tenemos que acordar un capítulo 2 de este tema de economía del conocimiento. No, creo que hay una discusión importante porque también hay que saber cuál es la apuesta del gobierno. En este caso, tú trabajas en el CENICH para saber que desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, en el Ministerio de Educación, cuál es la apuesta sobre esto. Pero esto yo creo que podemos acordarlo para un segundo capítulo. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX Economía. Regresamos. Continuamos en Informa TVX Economía, estamos en el último bloque del tema que hemos desarrollado esta oportunidad, economía del conocimiento, una puerta para El Salvador. En esta noche lo hemos platicado con José Montoya y también con Zaira Barrera. Como bien sabe, este es el último bloque, el bloque de síntesis, en donde se brindan las ideas de nuestros invitados e invitadas del tema que hemos desarrollado en función, obviamente, de apuestas. ¿Cuáles son algunas de las propuestas, algunas de las ideas que se pueden formular respecto al tema de economía para el desarrollo? Entonces, puntualmente les pediría, Zaira y luego José, sobre las ideas de lo que hemos hablado y lo que nos interesa que quede para nuestros amigos y amigas de la audiencia, esto de la economía del conocimiento. Zaira. Bueno, mencionaba recientemente que
en el país no hemos estado las personas en el centro de la economía, y eso se refleja, lo decía también, en que la productividad del trabajo por un lado, los salarios van por otro. Pero también hay otra serie de aspectos de nuestra vida que también son necesarios, porque no solo somos conocimiento, tenemos un cuerpo y hay que cuidarlo, y eso implica un sistema de salud, implica otro tipo de cuidados a los que no hemos tenido acceso porque el Estado se ha desentendido, porque, bueno, no se ha desentendido, sino que tiene condiciones precarias para solventar esas necesidades, y ha habido un proceso de pérdida de capacidades financieras también del Estado, por diferentes razones, entre ellas por un tema de recaudación, pero también por un tema de cómo se gasta los recursos del Estado. Pero entonces tenemos que poner a las personas en el centro, implica todo eso, o sea, no es solo darles más educación, o sea, para que la gente pueda absorber bien esa educación, hay toda una cuestión de infraestructura, porque en este reporte de los NINI se mencionaba, hay personas que no van a los centros de estudio porque están muy lejos, hay otros porque aunque la educación sea gratuita formalmente, pero tienen que pagar transporte, tienen que vivir cerca, por ejemplo, en la universidad. Entonces, hay toda una serie de aspectos que hay que considerar, no solo se trata de educar a la gente. Ahora, quedándonos en el aspecto de la educación y amarrando con lo que preguntaste sobre la universidad, sí, me parece que las universidades, y más que las universidades, los centros de formación superior, que no necesariamente son solo universidades, puede haber, hay otros centros, otras formaciones. Pero me parece que los centros de formación superior, bueno, públicos, son actualmente insuficientes para absorber a toda la cantidad de jóvenes que quieren ingresar. Y eso lo vemos cada año, por ejemplo, en la Universidad de El Salvador. O sea, que no hay una absorción suficiente. Y para el caso de las instituciones privadas de educación superior, pues ahí sí las cuotas son... excluyen a una fracción de la población que no puede pagar esas cuotas, pero también me interesa señalar que hay un proceso también de precarización del trabajo académico, y que eso es importante señalarlo. O sea, digamos, si una persona que tiene capacidades e intereses académicos tiene ciertas aspiraciones salariales, no las puede lograr a veces en la academia, algo que no necesita demostración tampoco. Entonces, eso también hay que señalarlo. O sea, por ejemplo, tener centros de investigación técnica, pero también en estudios sociales, eso requiere inversión, pues, o sea, no es solo vocación, que también es un componente importante, sino inversión. Entonces, creo que también el potenciar las capacidades del país pasa no solo porque las personas tengamos acceso a la educación y tener buenas condiciones de vida para hacerlo, sino también por una dignificación de todos los trabajos y especialmente el trabajo académico también. Y bueno, ahí dejo a José Ernesto que nos cuente. Cerramos contigo tus ideas puntualmente sobre lo que hemos hablado e ideas para nuestros amigos de la audiencia sobre la economía del conocimiento en El Salvador. Bueno, yo creo que lo importante que hay que decir en un plano de política pública, aunque como tú lo decías, sería lo mejor que haya un programa solamente para explorar qué es lo que el gobierno está haciendo. En realidad sí se puede ver un cambio, ¿no? O sea, una mayor importancia en términos de la destinación de recursos a promover proyectos de desarrollo productivo sobre la base de conocimiento en El Salvador, por el lado de economía. Por el lado del viceministerio, que es donde yo laboro, también, o sea, el mismo Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades es expresión de esa política decidida en fomentar la innovación, la ciencia y la tecnología. Así también como existe un CENICH, existe un CICES, ¿verdad? Un Centro de Investigación en Ciencias Exactas, y hay un parque tecnológico también, ¿no? O sea, hay digamos, en agroindustria, ¿no? Entonces, todos esos espacios, ¿verdad? Lo que están tratando de buscar, o digamos la misión que están tratando de cumplir es responder al gran reto que tiene el país. Y el gran reto que tiene el país, ¿cuál es? Crear ese espacio, ¿verdad? O conjunto de espacios donde se articula el conocimiento generado en las universidades, los centros de formación superior, las escuelas públicas y privadas, que a mí no me cabe la menor duda que hay talento en El Salvador, o sea, y eso creo que no necesita demostración, basta ver con las noticias, ¿no? Sí. O sea, jóvenes que van a olimpiadas de química, de matemática, de física, que ganan medallas de oro, sí, invenciones, digamos, por investigadores salvadoreños, producción de patentes,
hay ferias de robótica educativa, o sea, hay talento en el país, ¿verdad? O sea, hay jóvenes, hay un programa de jóvenes talentos en la Universidad de El Salvador. Ahora, ¿el reto cuál es? Que ese talento se configure o que se articule a una respuesta en términos, como dice Zaira también, digamos, valorizar lo que ese talento es. Pero no valorizarlo necesariamente en términos económicos, sino darle una digna remuneración, darle una digna ubicación en el proceso productivo, o sea, dignificar la contribución productiva de ese talento. Porque si finalmente un talento en inteligencia artificial, ¿no? O sea, que tiene una pasión por el desarrollo de la nanotecnología, una empresa nada más le puede ofrecer en este país la gerencia de logística o la dirección de logística, de tramitología, y gana un salario de $10,000, pero finalmente él tiene intereses en temas de avanzada, sí. ¿Qué es lo que va a hacer? El talento se va a ir. Entonces, el reto es crear esos espacios donde se articule el talento, la generación de conocimiento, con la valorización del conocimiento. Y ahí el gobierno tiene el reto, como decía, de generar esos espacios, conjunto de espacios, que finalmente, ¿qué vienen a constituir? El Sistema Nacional de Innovación de nuestro país. Okay. Quiero agradecerles a ambos. El tiempo se nos ha agotado, pero estaremos en una discusión para tener una segunda parte de economía del conocimiento y apuestas en materia de políticas de ciencia y tecnologías, porque es parte del análisis que tenemos que realizar, pero quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado. José, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un placer. Zaira, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en Informa TVX, una nueva edición. Les esperamos en una próxima de Informa TVX Economía. Les saluda a su amigo Carlos Monterrosa. Pase usted una buena noche.